Ahí cómo se ve todo bien. Se ve medio chiquito. Bueno, eh, cuando, cuando me vaya así que haga un código que esté escribiendo, me voy a acercar, ¿sí? Ahí está mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí se ve mejor. Perfecto. Entonces me voy a ir alejando, acercando así para que sea más cómodo. Dale. Bueno, primero, una vez que tenemos todo instalado, todas las herramientas que hemos visto, para comenzar un proyecto, nosotros tenemos que poner, eh, bueno, esto lo voy a detener, ng new y el nombre del proyecto. Pero, ¿de dónde sale eso? Ahí nos vamos a fijar en la documentación. Fíjense que acá nos está mostrando cómo instalar y si seguimos bajando, bueno, nos dice, para comenzar un proyecto, nosotros tenemos que poner ng new y el nombre del proyecto. Esa es la manera que se crea un proyecto en Angular. Eh, Fíjense que estamos utilizando la consola, por eso es necesario o es recomendable instalar lo que es el Angular CLI. Vamos acá, pongámosle por ejemplo, primero la ubicación, importante. La consola esta que trabaja es la de Windows, podemos utilizar comandos tanto de Linux como de Windows. Por eso yo puedo poner ls o puedo poner dir, por ejemplo, para ver el listado de los archivos. Con la tecla tabular puedo completar el nombre de los archivos. Por ejemplo, él va a ir buscando, ¿sí?, de una forma más rápida. Yo ya sé que es este, entonces entro. Esto no tiene nada que ver con Angular ni con programación, esto es de consola, pero a lo mejor les sirve ese dato. Una vez que tenemos la ubicación, que sabemos dónde vamos a crear el proyecto, ponemos, como decíamos, ng new y el nombre. Le vamos a poner Hola Mundo, el famoso Hola Mundo. Nos pregunta si es necesario crear el componente de ruteo. Ya vamos a explicar qué significa. Por ahora le vamos a decir que no. Después, qué estilo, con qué vamos a trabajar. Por ahora CSS. Y descargamos el proyecto. Al comienzo va a demorar. Puede que tome unos 500 megas aproximadamente la descarga. Pero no hay que asustarse porque solamente es al momento de desarrollar. Cuando uno compila, que hace el build, en realidad no es una que genera el build, o sea, todo lo que está en Angular lo transforma a lo que es JavaScript. Llega a la aplicación a pesar como mucho 3 megas, pero siendo una aplicación grande, muy pesada. ¿Por qué? Porque toma solamente lo que uno ocupó y lo transformó a JavaScript. Mientras tanto, se descargan todas las herramientas, todo lo que uno necesita para poder trabajar o que pueda necesitar. Bueno, esto dependiendo de la conexión va a demorar un poquito. Lo que les puedo comentar mientras tanto, mientras se descarga un poco cómo es el funcionamiento de Angular. Angular como es React, como es Vue, Svelte, ¿no es cierto? Trabajan
con la filosofía de lo que es SPA, que significa Single Page Application. O sea, que está todo en una única página. Al usuario le hacen creer que se está navegando en distintas páginas, pero siempre la misma. A ver, viendo un poco de historia, cuando comenzó la programación, antes estaba en la parte del front, teníamos lo que era JavaScript, CSS y HTML. HTML es el esqueleto de la página, la que le da forma, a dónde va, qué etiqueta se va a tomar, se va a utilizar. Bueno, el CSS es el que le da vida, por decir así, a la página. Se utilizan los colores, porque si no es todo muy seca la página, muy aburrida. Y JavaScript es el que ayuda a darle cierta funcionalidad a la web. Estamos hablando como comenzó en realidad, porque esto después empezó a cambiar. ¿Qué pasa? Las aplicaciones en un comienzo eran monolíticas, pero aparte de ser monolítica, estaba todo en el back, en la parte del servidor. ¿Qué hacía el servidor? El servidor se encargaba de lo que era la parte lógica de la base de datos, comunicarse con la base de datos, y también de generar las pantallas. Las distintas pantallas que eran necesarias las iba generando el back. Fue en ese entonces cuando tomó mucho auge lo que es PHP. ¿Qué pasa? Cuando nosotros necesitábamos navegar de una página a otra, por ejemplo, yo quería navegar de acá a acá, se trabajaba con una etiqueta que se llama href, el famoso href. Ese href, ¿para qué sirve? Era como un hipervínculo, era un hipervínculo precisamente, donde iba de una página a otra. Eso implicaba que cuando navegaba y cargaba la otra página, tenía que cargar toda la página de arriba a abajo. Y en algunas ocasiones, o en ocasiones, solamente se necesitaba cargar, supongamos, una línea o mostrar un mensaje nada más. Y bueno, como se pueden estar imaginando, era un costo de recursos, ¿sí? Y se hacía pesada la página. Entonces, para optimizar eso, aparece este concepto de una sola página. Ya más o menos venía haciendo ruido, es algo parecido a lo que hacía Ajax, pero ahora está ahora es mucho más fácil de programar, es mucho más práctico, pero con esa idea. Entonces, ¿cuál es? En una sola página se van a ir cargando distintos componentes. Esos componentes son los que nos hacen creer o le hacen creer al usuario de que se ha navegado a otra página. Pero, bueno, es solamente un fragmento de la página. Un componente que no se malinterprete de que es, por ejemplo, un botón o un input. No, no. Un componente puede ser un conjunto, un formulario, puede ser o bien un formulario y una tabla. Eso no importa, eso lo va a determinar el diseñador. Pero es ese fragmento, ¿sí? Que a lo mejor se necesita que se cargue ahí, después se cierra, pero este otro fragmento nunca se cierra, siempre es necesario que esté trabajando. Entonces solamente se carga esta parte de la página o esta parte. Ya entonces el rendimiento es mucho mejor que lo que habíamos mencionado anteriormente con el href que se utilizaba. Lo de SPA, como lo digo, no solamente lo trabaja Angular, lo trabaja React, Svelte, que es uno nuevo, un framework nuevo que está saliendo. Pero también podemos hablar un poquito más de lo que es Angular. Angular, cuando se crea, que es el famoso Angular JS, tuvo
tuvo un avance importante, pero no habían incorporado lo que son los observables, o sea, la programación reactiva. Y en realidad demoró mucho. Y React, que en realidad no es un framework, es una librería, son librerías que se van descargando, ya lo venía incorporando como Vue. Vue es un framework. Entonces es ahí cuando se tuvo que hacer una reestructuración de Angular, que es el Angular viejo, el 1. Por eso cuando se menciona como Angular JS es como otro framework, es otro lenguaje, por decir así. Se lo vuelve a diseñar y aparece el Angular 2.0 y bueno, de ahí las distintas versiones hasta el día de hoy. Obviamente han ido cambiando algunas sintaxis, algunas cositas, pero todo basado en el Angular 2.0. ¿Qué es lo que es un framework? Podemos también recalcar o definir. Podemos imaginar que tenemos una caja de herramientas donde yo tengo varias utilidades, ¿sí? Entonces, un framework podemos decir que es un conjunto de herramientas. Muchas veces la definición es como un marco de trabajo, pero como que eso no falta. ¿Qué es lo que es un marco de trabajo? Entonces, imaginemos que es una cajita de herramientas, pero dentro de esa caja de herramientas nosotros tenemos las herramientas que él dice, mira, vos vas a necesitar este triángulo, no otro. Ah, pero acá está. A lo mejor se puede incorporar, pero no se recomienda. Puede como desestabilizar todo. Entonces él te dice, va a utilizar este triángulo, cuando, si no, este pentágono, ¿sí? O esta flechita, ¿sí? Lo bueno de trabajar con un framework que ya te compatibiliza todo. Otra ventaja que tiene Angular es que, aparte de trabajar con SPA, compatibilizar, es la distribución de los componentes. Angular se encarga también de cómo organizar la parte del front, porque como les comentaba antes, al trabajar con href, también era muy difícil de mantener, porque teníamos o se tenía muchos archivitos, bueno, todos iguales, pero muchos archivitos. En cambio ahora es todo en un solo archivo, más fácil de mantener. Y Angular, bueno, se encarga de todo eso, se encarga de hacer que la página sea SPA, de organizar, de distribuir, de darle performance a la aplicación. Bueno, los distintos frameworks en realidad o librerías como es React. Bueno, vamos a comenzar haciendo un proyecto. No sé si tienen alguna duda o si va bien o algo. Bueno, entonces, para comenzar un proyecto, dijimos que poníamos ng new y el nombre del proyecto. Se descarga, nos deja todas las librerías correspondientes. Ahora, vamos a ver, ven, ahí está creado el proyecto. Tabular, ahí me lo completó, listo, ya estoy adentro del proyecto. Antes de continuar, vamos a cerrar acá. A ustedes cuando comiencen se les va a aparecer una pantalla más así, o sea, porque no van a tener un proyecto, salvo que ya hayan venido trabajando con Visual Studio, pero si no van a tener así, entonces el control ñ y de esa manera van a habilitar la consola. Y otro truquito, fíjense, si ustedes tienen
la ruta, acá pueden poner, por ejemplo, code, espacio, punto, y de esa manera ya se nos va a cargar el proyecto. O sea, te abre el Visual Studio con el proyecto. Ahí está. Entonces podemos cerrar acá. Bien. Fíjense, antes de... Augusto, Sí, consulta, ahí te paraste en el proyecto y dentro del proyecto tiraste el comando code punto, o cómo lo claro. abriste. Ah, Yo en la consola, sí. fíjate, entré en Ah, la claro, ya carpeta, estabas. ¿sí? Sí. Lo que sí, cuando entré en la carpeta, eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque después si yo instalo Bootstrap o lo que sea, no lo va a tomar. Eso hay que estar atento siempre. Ahí. Pero sí, te pones en el proyecto, después pones code, espacio, punto y te lo abre. Joya. Es una forma más rápida de trabajar. Bien, voy a ir rápido con los componentes, después lo vamos a ir repasando. A ver, por un lado tenemos el index, que es como en toda página web, la parte inicial. Como pueden observar, tenemos el HTML, el body, bueno, el clásico HTML. A ver si alguno nota algo raro o alguna etiqueta que no conozca. El app root. El app root, exacto. El app root es una referencia, en realidad, una etiqueta que está haciendo referencia al componente porque ahí ya se está aplicando lo que habíamos dicho anteriormente, que Angular es SPA y apunta al componente principal. Pero ¿cómo es el enlace? Bueno, en el app component.ts vamos a encontrar selector, el template URL style, ¿sí? Fíjense que acá dice app root, viene siendo el identificador del componente. Pueden ver el template URL está haciendo cuál es el HTML que corresponde a este TypeScript. ¿Por qué? Porque el TypeScript es la parte lógica, es la parte del lenguaje, es donde vamos a sumar, a restar, a traer de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo. Y la parte, bueno, el HTML es la parte visual. Siempre van de la mano. Fíjense que un componente ni siquiera es un archivito así como podríamos imaginar un botón, ¿no? Acá son incluso 3 archivos de distintas extensiones: TS, el spec, el HTML y el CSS. El TS es el TypeScript, donde dijimos. El spec es donde se van a hacer las pruebas unitarias para probar la parte de los componentes. Obviamente, este va a probar el app común, el app principal. Cada componente tiene su spec, o no. Eso se lo podemos quitar. Igual, cada componente tiene su HTML o su CSS, ¿sí? Y bueno, de esta manera es como se va relacionando. Todo está en la carpeta app. La aplicación está siempre en la carpeta app. En la carpeta assets se utiliza para guardar archivos, como pueden ser imágenes, ¿sí? Acá podemos hacer lo que son las variables globales, ya lo vamos a ver. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Este es el componente padre con el que arranca la aplicación y siempre va a estar. Sin embargo, nosotros, si queremos crear un componente, podemos respaldarnos siempre en la documentación.
Vamos a levantarlo porque no está tomando el Google. De esta manera es como se levanta un servidor, o sea, una aplicación en Angular. Viene siendo similar a cuando nosotros, por ejemplo, poníamos el play en Java o levantamos el servidor en Tomcat. Es muy similar. Bueno, acá ponemos ng-serve. Con eso es más que suficiente. Nada más que como yo quiero que me abra el navegador, le pongo el "-o". Después pregunta, esto es de Google, en realidad, si Google puede sacar estadística de cómo se visita la página o no, qué privacidad hay. Pero en realidad le va a decir que no saque datos. Pero no le afecta a lo que es el rendimiento de la página. Bien. De esa manera hemos levantado la aplicación. Por defecto siempre trabaja en el puerto 4200 Angular. Spring en el 8080, Angular en el 4200. Para detener el servidor, presionamos Control C. Y fíjense que se ha puesto de vuelta acá, bueno, la consola lista para alguna instrucción. Otro componente importante que no lo he mencionado, pero después lo vamos a trabajar mucho, y no tiene nada que ver con el app component, es el app module. Acá es donde se van a ir haciendo todas las configuraciones, habilitando los distintos bloques de Angular para las distintas funcionalidades. Bien. Creamos un componente, ng. Se puede hacer de varias maneras. Cuando se comienza, se recomienda escribir toda la palabra para acordarse mejor. Ng generate component. Y le puedo poner, por ejemplo, el nombre. Pongámosle. Pongamos una calculadora después. Sin embargo, si yo así como está le doy enter, me lo va a crear acá y se va a mezclar, o sea, no va a estar ordenado. Va a ser difícil después diferenciar entre el app component y el que estoy generando ahora, que se llama calculadora. Entonces, lo que yo puedo hacer es a este componente meterle una carpeta. O bien, puedo crear la carpeta a mano, new folder, o lo hago directamente de consola. Ahí está. Y para que no me cree la parte de el spec, porque no la vamos a utilizar, puedo poner ---- test. Ahí está. Ahí nos dice todo lo que hizo el comando. Todo esto si no hubiéramos instalado nunca el Angular CLI, tendríamos que haberlo hecho todo a mano. Y fíjense que nos creó la carpeta con el componente. Y el componente, bueno, con todo lo necesario. El TypeScript, el HTML, ¿sí? Y el CSS. Otra forma de crear un componente, y es la más usada, es, por ejemplo, abreviando las palabras. ¿Sí?
yo le doy, bueno, ahora no porque ya está generado calculadora, pero si le doy ng es lo mismo, entonces es más rápido, ¿sí? Para que sepan que pueden hacer eso. Ahora, si me voy al app module, fíjense que me registró el componente y me lo importó, hizo todo eso. Como digo, si lo hubiéramos hecho a mano, teníamos que escribir cada uno de los componentes, después en los componentes escribir el selector al que le corresponde y registrarlo en el app module. Mucho más rápido con el Angular Select. Bien, nos vamos a ir Lo a que la... hiciste, Sí, lo que hiciste ahí fue abreviar Generate y Component, ¿no? O sea, exacto, es lo PG mismo. y ese. Es más, Sí, sí. puede abreviar el que Ok. vos querés, ¿viste? Pero Sí, para que vean lo abreviar todo. ok. Vamos a borrar acá. Bien. Ahora, si yo levanto la aplicación de una y guardo, fíjense, guardo, voy a ver, ¿se acuerdan cómo levantar el servidor? En De G memoria server no. -o, ¿Qué es lo que hace el menos o? abrí el navegador. Y si yo pongo, por ejemplo, No te aproveches. No, mentira. si yo pongo así ngserv nada más, ¿qué es lo que hace? ¿Va a funcionar o...? Sí, pero creo que no te lanza el Pero navegador. no abre el navegador. Exacto. Como ya lo tengo al navegador, bueno, pero no me está, no sé qué pasa con el Google, y le voy a poner menos o nomás. Pero si no, no hace falta porque te va abriendo distintas pestañas, entonces como que te va llenando. También pueden poner open. Acuérdense que cuando son dos rayitas estos de consola, tienen que poner la palabra completa y si no pueden abreviar. Y si se abrevia se pone una sola. Exacto. Bueno, fíjense que no cargó nada. Es fácil porque no hemos puesto nada en el componente. Acá, ¿ven? No hemos puesto nada. Vamos a poner, por ejemplo, el famoso hola mundo. Guardo, ya se actualizó. ¿Sí? Y ahí está funcionando. Ahora, si este hola mundo yo lo pongo en calculadora, ¿sí? Lo voy a poner en calculadora, control S guardamos. Cuando tenemos ahí el puntito que no se ha guardado, ven que ahora está la cruz, ahora sí. Yo pregunto, ¿se va a visualizar sí o no? No, hay que poner el selector en el Claro, tenés HTML. que poner el selector. Exacto. No, como el selector, ¿cómo sería? A ver. El tag con el nombre del selector del componente. Ah, bien, ya. Ahí está. Se guarda, no hace falta, está deteniendo el servidor, levantándolo cada vez que hacemos una modificación. ¿Sí? Pero fíjense que está funcionando. ¿Ven? Ahí está funcionando. Ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a hacer
un break de 10 minutos y volvemos. Ahí continuamos. Lo que vamos a hacer después del break es una calculadora con Bootstrap, como para que ya vayan teniendo más movimiento con Angular. Augusto, te hago una consulta antes. Sí, Por defecto, Angular te levanta el componente que se llama app, ¿no? sí, Y vos, o sea, lo que hiciste fue modificar el de calculadora y lo llamaste, digamos, desde app. sí. Ok. Bien, fíjate qué buena pregunta. Lo que está pasando ahí viene siendo con un componente hijo. Estos son componentes hijos. Este es el componente padre en general y los otros van a ser componentes hijos. ¿Por qué? Porque está dentro del componente principal. Por eso se le llama hijo. Y Claro. ahí, y ahí es donde se lo llama, ¿sí? Donde se lo está mostrando. Ok. Consulta, ¿hay un solo componente padre o puede haber varios componentes padre? Un padre principal que viene siendo, como para que se imaginen un poco, la clase Object de Java. Vieron que es una sola y de ahí heredan todo, o sea, siempre comparte atributos. Acá no es que comparte atributos, pero hay un solo padre y siempre va a estar el app component. App component, este siempre va a estar, ¿sí? Normalmente se utiliza o para un menú principal o para muy poco código. Siempre están los componentes hijos y los componentes demás pueden tener hijos también, ¿sí? Bien. ¿Algo más sí que quieran preguntar? No, no, yo no. Bueno, entonces volvemos en 10 minutos y entonces nos armamos una calculadora a la vuelta. Dale. Perfecto.